Los políticos más poderosos de México. Carlos Salinas de Gortari. Mitos y rumores han envuelto el apellido Salinas, y no es para menos. El expresidente Carlos Salinas de Gortari es una figura que sigue dando de qué hablar. Salinas de Gortari nació en la Ciudad de México en 1948. De su padre heredó la vocación por la política, ya que era senador nacional. Pero fue hasta 1982 cuando su antiguo profesor de la UNAM, el expresidente Miguel de la Madrid, lo invitó no solo a entrar de lleno en la política, sino a formar parte de su gabinete como secretario de Programación y Presupuesto. 6 años después, llegó a Los Pinos. Carlos Salinas asumió la presidencia a través de una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México. Te preguntarás por qué. Recordemos un poco. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988. Luego de una inestabilidad económica de más de 10 años, la estructura del PRI se debilitó y por primera vez en su historia moderna, México vio nacer una candidatura de oposición, la de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien tenía posibilidad real de llegar a la presidencia. El día de la votación se dio la famosa caída del sistema, con la que Manuel Bartlett, entonces secretario de Gobernación, anunció que el conteo de votos se suspendía y después simplemente se confirmó la victoria de Salinas. Durante su sexenio se dieron importantes cambios, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la privatización masiva de empresas estatales. Al final de su mandato, en 1994, el elevado gasto público infundió miedo en los inversionistas, quienes vaciaron la reserva monetaria del Banco Central, provocando la peor deuda externa mexicana y el llamado efecto tequila. Aquí nace la historia del chupacabras. Una leyenda urbana que Salinas, dicen, utilizó no solo para causar pánico social, sino para distraer a la opinión pública de los problemas sociales y económicos que tenía el país. Un cuento que solo en México podía funcionar. Uno de los sucesos que más impactaron negativamente a su imagen fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Fuertes rumores señalaron a Salinas como el autor intelectual del asesinato, pues en el lugar de Colosio se impuso a Ernesto Zedillo, lo que hizo el mismo Salinas para que fuera su sucesor. Según sus declaraciones, Colosio era su amigo, por lo que, dice, él no habría podido matarlo. ¿Será cierto que Salinas tiene el poder sobre los medios y la política que muchos le atribuyen, y que por eso siempre parece salirse con la suya? Esto es La Neta Noticias.